A finales del siglo XIX, se presentó por primera vez en una conferencia sobre salud mental un nuevo concepto sobre la demencia. Enfermedad conocida por aquel entonces como esquizofrenia. Una antigua película educativa sobre la esquizofrenia. Los pacientes llevaban caretas puestas para que no se les reconociera. A los psiquiatras no les resultó fácil rodar esta película. ¿Qué se pretendía demostrar sobre una enfermedad en la que los pacientes a menudo escuchaban voces, padecían alucinaciones o tenían manía persecutoria? ¿Cómo se establecía la diferencia en el diagnóstico de una persona esquizofrénica o simplemente con un comportamiento extraño si no se conocía la diferencia entre ambas cosas y su origen era tan confuso? ¿Cómo se enfrenta uno a este fenómeno que se encuentra entre nosotros, entre nuestro grupo, en el que vemos a personas que tienen un mundo propio y que incluso tienen visiones, una impresionante fuerza profética, que quieren enriquecerse y hacer feliz al mundo en el que viven? He tenido un paciente que acabo de tratar en la unidad que quería comprar la clínica por 1.000 millones y le hizo a nuestro presidente una oferta muy concreta. Por consiguiente, en este mundo fantástico que habita entre las personas esquizofrénicas, que naturalmente les impulsa, que comprobamos que existe en nuestra cultura, ¿cómo podemos contribuir y qué conclusión podemos extraer para explicar que son como son? ¿Y entonces? El diagnóstico de la esquizofrenia es difícil de hacer, ya que no está muy clara cuál es su causa y la enfermedad en sí es un gran misterio. Según se conoce a través de una antigua encuesta realizada en un psiquiátrico en la admisión a los enfermos que ingresaban por primera vez hace 100 años, los psiquiatras consideraban que el origen podía ser una educación incorrecta, comportamientos de origen religioso, la avaricia, pero también la vida, la pérdida del honor o lo que es más sencillo, la pérdida de la potencia, y por consiguiente el onanismo endemoniado. Pero los psiquiatras eran conscientes de que hurgaban en la niebla. La verdadera causa permanecía irreconocible. Desconocida. Sin embargo, en el año 1900 se produce un resurgimiento científico. Hasta ese momento todavía se creía que todos los valores de la ciencia se conocían. El mundo estaba prácticamente descubierto. Se debía traspasar la niebla que flotaba en torno a la demencia. Los demonios y los espíritus, que anteriormente habían sido considerados como los causantes de la enfermedad, quedaron desplazados por la electricidad y los gases residuales de los automóviles. ¿Pero qué es entonces? Enseguida se produce un cambio en un doble sentido en cuanto a las causas que producen la enfermedad. ¿Es la esquizofrenia una enfermedad mental o en cierta manera es una enfermedad biológica, un concepto revolucionario? ¿O es una enfermedad de la mente que en líneas generales no está al alcance de la mano como se había pensado hasta ahora? Surge un planteamiento sobre los principios filosóficos que separa las distintas posturas de hoy en día. Atrás quedan las cabinas de rejas y las camillas de inmovilización en las que se les retenía. Se crean instituciones nuevas y modernas y los médicos comienzan a hacer terapias con los pacientes, como por ejemplo en esas norias donde los enfermos giran como en un tío vivo, donde se pueden despertar sentimientos de felicidad. Muchos pacientes ingresan durante meses en clínicas donde se encuentran protegidos a través de baños con vendajes que les proporcionan relajación y tranquilidad durante horas. Sin embargo, con el nacionalsocialismo todo cambia. Renombrados investigadores huyen de Alemania. La teoría de la relatividad estatal controla absolutamente las mentes. Hay una discriminación absoluta hacia la locura. La humanidad se subdivide en seres provechosos y dañinos. Los nazis intentan a través de películas divulgativas machacar las mentes. Los psiquiatras fascinados del fascismo se lanzan contra el análisis estático de la esquizofrenia.
y demuestran que la enfermedad en los hijos de los afectados se manifiesta de una forma más frecuente de lo normal, de lo que se deduce que la esquizofrenia es una enfermedad hereditaria. La búsqueda de las causas de la enfermedad se limita a la transmisión hereditaria y a menudo en lugar de una terapia se recurre al asesinato de los enfermos. Después de la guerra hay que ponerse manos a la obra, la reconstrucción, el pensamiento práctico. Por lo menos en Occidente no se tenían en cuenta estas grandes teorías, y mucho menos en la psiquiatría. Se hace muy difícil tener un comportamiento civilizado, ya que también permanecen antiguos nazis entre las autoridades. Para las terapias se aprovecha lo que hay, por ejemplo la electricidad, que ya desde los años 30 se utilizaba para los electroshocks, utilizados tanto para ataques epilépticos como en las terapias contra la psicosis. También los electroshocks se utilizaban parcialmente para los preparativos y a continuación las operaciones de cerebro, las lobotomías. Aquí se muestra cómo se realiza en un paciente ya muerto. Una película educativa para psiquiatras realizada por el propio inventor de la lobotomía, el Dr. Walter Freeman de Washington. La tapa frontal se separa del resto del cerebro. El doctor destaca lo fácil y rápida que resulta hacer esta operación. Solo se necesita habilidad artesanal y un piolet, que se introducirá hasta el cerebro a través de los ojos. Hasta ese momento se creía que a los esquizofrénicos había que arrestarles, ya que no se les podía hacer responsables de la fantasía y la creatividad de su cerebro. Con esta operación se separaban las conexiones de las partes afectadas del resto del cerebro. Que los psiquiatras tuvieran plena seguridad en cuanto a la causa de la enfermedad llevó a una de las terapias más graves que dio lugar a personas emocionalmente deshechas. En principio, estos métodos se abandonaron con el descubrimiento de los medicamentos psiquiátricos modernos, los neurolépticos. Se produce una desconexión de todos los córtex frontales y por lo tanto del dominio del cerebro, muy importantes en la posesión de la fantasía y la creatividad. Y a través de estas manipulaciones, en el fondo, lo que se ha hecho se puede conseguir hoy con los neurolépticos, es decir, reducir la creatividad y el funcionamiento de la fantasía de los afectados. Los neurolépticos tienen gran éxito de ventas, como se demuestra en el mercado durante los años 60. No obstante, hoy se tienen en cuenta los graves efectos secundarios que tienen estos medicamentos utilizados para aplacar la psicosis esquizofrénica. ¿Se han ocultado con estos medicamentos, al menos de una forma indirecta, las causas de la esquizofrenia? Hoy podemos realizar tratamientos muy suaves. Podemos hacer tratamientos con los llamados nuevos y atípicos neurolépticos. Estos medicamentos aumentan las sensaciones vitales y mejoran considerablemente la calidad de vida de los afectados. ¿Qué significa la psicosis? Como terapeuta, ¿cuál es la terapia óptima? ¿Una terapia posible con los neurolépticos o una terapia libre? Eso forma parte del futuro y no sabemos si de un futuro más o menos lejano. Sin embargo, es indudable que los medicamentos han revolucionado la psiquiatría. A muchos pacientes se les puede dar el alta y pueden volver a casa, porque con una pequeña modificación en la química del cerebro se reconduce su psicosis. En lugar de alborotar, ingresan en las instituciones donde permanecen tranquilos. Aún así, la tranquilidad dura poco. La revolución de los estudiantes de finales de los años 60 también afectó a la psiquiatría. Es decir, los pacientes no son considerados simples individuos a los que atender, sino un producto de la sociedad en la que viven. Una actitud que en los países socialistas del Este se impone desde hace tiempo. No obstante, mientras que esta actitud ha ido evolucionando gradualmente a la vez que se producía la reforma de la psiquiatría en los países del Este, en los países occidentales provocaba grandes escándalos. Se considera que no solo la sociedad puede ser la causa de la enfermedad con su contradicción, su hipocresía y su represión.
El punto culminante de esta opinión lo encontramos en Heidelberg, en el colectivo de pacientes socialista. Al aceptar que el enfermo de esquizofrenia especialmente sensible se encuentra afectado por la injusticia y la contradicción de la sociedad, este se convierte en un revolucionario. La enfermedad se ve desde un punto de vista positivo, ya que se abren los ojos hacia ella y se politiza frente al sentimiento autoritario del Estado. De esta forma, esta actitud queda hoy desestimada. Pero yo creo que también tenemos que tener en cuenta que hoy vivimos en la era de la proscripción de la enfermedad psíquica, también en la era de la proscripción de la psiquiatría. En 1968 todo cambió. En esta época existía una glorificación de la psiquiatría y de la enfermedad mental, pero de ningún modo se producía en toda la psiquiatría, sino que definía la reforma psiquiátrica que ya se había magnificado. Hoy en día el péndulo se encuentra ligeramente desviado en sentido contrario. Quizá tenga algo que ver en esto que hoy la causa de la esquizofrenia se vuelve a buscar más en el aspecto biológico. El cerebro se encuentra en el núcleo de la investigación, al mismo tiempo que se encuentra una solución a la antigua contradicción entre el origen psíquico-mental y el origen orgánico-biológico de la enfermedad. Como ya se sabe, el cerebro como órgano representa nuestra psique, y con la enfermedad se altera. De eso está convencido el profesor Bogert, de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Magdeburg. Nuestra personalidad está en nuestro cerebro. La esquizofrenia es un trastorno patológico de nuestro cerebro. Podemos encontrar muchos aspectos diferentes de complicados modelos de alteraciones del cerebro. Un cerebro humano reducido por deshidratación conservado en parafina. Los cerebros que aquí se examinan proceden de pacientes esquizofrénicos fallecidos. Se han cortado en pequeñas rodajas para observarlos a través del microscopio. Aproximadamente una tercera parte del cerebro posee diferencias más o menos considerables con respecto a un cerebro no afectado por la esquizofrenia. Aquí tenemos un área muy importante en el lóbulo de la sien, que es fundamental para el control emocional, para la configuración de la memoria y para procesos mentales superiores, como la formación del hipocampo con tejidos no adyacentes. Así parece normal en cuanto al tamaño se refiere. Cuando observamos aquí a un paciente que ha sido diagnosticado con esquizofrenia, podemos apreciar marcadas diferencias. Las áreas están mínimamente trazadas, lo que, según hemos visto antes, se aprecia claramente. Esta formación del hipocampo aquí es muy pequeña, probablemente por causa de un menor desarrollo prenatal. Esta es nuestra interpretación. La corteza cerebral de este lado es considerablemente menor, como se ve aquí, que en la parte análoga opuesta. Por consiguiente, estas áreas, importantes para la interpretación, la memoria, la filtración de las emociones, se reducen de forma acentuada en la estructura y en la función que desempeñan. Con la investigación de Magdeburg se mide al milímetro el volumen de cavidades del cerebro que se encuentran llenas de líquido. En lugar de masa cerebral aparecen sencillamente agujeros. Como se puede observar, estos agujeros que todo el mundo tiene en los cerebros esquizofrénicos son más grandes que en los cerebros sanos. Estas alteraciones del cerebro que hemos visto aquí, es decir, la dilatación de las cámaras internas del cerebro, que a menudo se apoyan y producen una reducción de sustancias de esta naturaleza en las áreas medias de los lóbulos de la sien, muestran pruebas inequívocas de que pertenecen a los cerebros con trastornos de esquizofrenia y desde hace muchos años producen una incertidumbre considerable. No obstante, en muchos pacientes estas alteraciones son mínimas. Y entonces, ¿por qué se desencadena la enfermedad en realidad? Tiene que haber algunos factores más. Por el momento se cree que lo más importante es la transmisión hereditaria, es decir, los genes. El Instituto de Genética Humana de la Universidad de Bonn. Aquí se afirma que la esquizofrenia es hereditaria. Los genes son los responsables de la enfermedad.
El profesor Proping está a la caza del gen de la esquizofrenia. Está convencido de que en algún lugar de nuestro ADN se encuentra dicho gen. Hay que buscarlo. La esquizofrenia tiene componentes genéticos, por lo que los genes juegan un papel determinante en la estructura y el funcionamiento del cerebro. Con los métodos genéticos nos acercamos a la causa que origina la esquizofrenia. Prácticamente a diario se hacen análisis de sangre donada por los enfermos de esquizofrenia. Las pruebas se analizan genéticamente y se comparan con la analítica de una sangre sana. La sospecha de que debe haber una diferencia entre ellas procede de un antiguo estudio realizado a los familiares de los pacientes. Se ha demostrado que los familiares directos de los pacientes, es decir, hermanos o hijos, tienen un riesgo aproximado del 10% de desarrollar la esquizofrenia en el transcurso de su vida. Este porcentaje es más considerable que la tasa de enfermedad en cuanto a la densidad de población media, que se encuentra en un 1% aproximadamente. Esta conexión estadística demuestra que con plena seguridad la genética tiene algo que ver y que la transmisión hereditaria juega un papel importante. Tiene que haber un gen que produce la esquizofrenia. No obstante, una vez que esto se ha detectado, es posible la utilización de medicamentos acertados. El profesor Proping es optimista en cuanto a que en poco tiempo se descubrirá su ubicación exacta dentro de la cadena de ADN. La comunidad científica ha aislado diferentes regiones cromosómicas que predisponen a la esquizofrenia, en las que se puede localizar el gen con mayor probabilidad. También existen hipótesis muy concretas que se verificarán y se validarán en un momento determinado. Yo estoy completamente seguro de que estas conexiones se comprobarán en el transcurso de los próximos 3 o 4 años, como muy tarde. Por lo que se puede decir que existe un gen que predispone, o que existe un gen que predispone para la identificación de la esquizofrenia. Y entonces, si desde hace tiempo se sabe que algunas personas que no tienen este gen tienen la enfermedad, tenemos que considerar la importancia de otros influjos, factores mentales, psíquicos y sociales, nuestra experiencia estrictamente personal. Por ello deducimos que nuestro cerebro también se altera, como dice el profesor Falcay de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Saarland desde Homburg. Por el contrario, en contradicción a lo que antes se pensaba, en nuestro cerebro durante el transcurso de la vida hay posibilidad de que se produzcan alteraciones. El cerebro humano se desarrolla desde el momento de la fecundación hasta la muerte. A lo largo de este desarrollo se pueden producir lesiones constantes que con el tiempo derivan en la enfermedad de la esquizofrenia. Antes del nacimiento, en el seno de la madre y durante el primer año de vida, el cerebro está especialmente sensible. Con la tomografía Kerspin se realizan estudios del cerebro en la vida cotidiana. Con esto se hace posible el reconocimiento de los pacientes antes de morir. Con este método han surgido 3 imágenes particulares pertenecientes al cerebro de una persona sana, de una persona con esquizofrenia y de su hermano, que no obstante no está enfermo. Podemos observar aquí en la parte izquierda el cerebro de una persona controlada. Son imágenes tomadas a través de una tomografía Kerspin. En el medio podemos ver la imagen del cerebro del hermano de un enfermo que no tiene esquizofrenia. A la derecha podemos ver juntas las imágenes de los cerebros de los 2 hermanos, uno de los cuales tiene la enfermedad. Es muy interesante observar cómo los compartimentos del cerebro de los 2 hermanos están llenos de líquido, si los comparamos con el cerebro de la persona controlada. De lo que se puede deducir que el riesgo genético, así como el riesgo potencial de desarrollar esta enfermedad, no significa que en realidad se desarrolle, sino que está también vinculado a cambios en los tejidos del cerebro. No obstante,
Este riesgo se debe tener en cuenta junto con la influencia de otros factores medioambientales, como por ejemplo las complicaciones en el embarazo y el parto, que en el caso de estas dos personas de hecho existieron. Aquí se aprecia un incremento acentuado de las alteraciones. El riesgo del nacimiento. En el recorrido a través del canal del parto, el cerebro del bebé está expuesto a una tensión extrema, meramente funcional. En el caso de que exista alguna complicación, el cerebro del bebé puede sufrir algún daño, un daño que por la predisposición genética de las personas puede desencadenar el desarrollo de la esquizofrenia. Pero también se pueden producir influencias negativas en etapas más tardías de la vida, como puede ser la pubertad, la presión social, malas experiencias, miedo, así como el entorno social, por lo que el trastorno puede tener consecuencias en el cerebro y puede producir manifestaciones agudas de la enfermedad. Donde se fomenta mucha presión, donde cuenta la producción por encima de todas las cosas, donde hay pocas relaciones personales, donde exista la noción de que lo que a mí se me consiente se puede volver a prohibir en ese mismo instante, o donde da igual lo que se haga, todo está mal, donde se presiona psíquicamente para expresarnos de una forma sencilla. Ahí es fácil que exista una predisposición para la enfermedad. Pero ¿cómo se llega a esto? ¿Qué hace el entorno? ¿Cómo afecta el estrés al cerebro, a sus células, a la sinapsis, a los receptores y a los transmisores? Un terreno muy relacionado con la electricidad y la química. París, la Pitié-Salpêtrière, el complejo clínico más amplio de toda Europa. Aquí trabaja el director Mallet, un químico que recurre a la biología. Él considera que la causa principal de la esquizofrenia está en la química del cerebro. Según dice, el estrés puede alterar el trabajo de los genes en nuestro cerebro, revolver el proceso del circuito de regulación de los neurotransmisores y variar la cantidad de sustancias que producen los genes. Nuestro cerebro se rige por moléculas. La cantidad de moléculas varía de forma constante. La alteración en el número de moléculas puede derivar en una esquizofrenia. Entonces, ¿por qué se descontrolan estas sustancias? De los experimentos realizados con ratas podemos sacar algunas conclusiones. Se trajeron desde España cerebros de ratas conservados en el congelador, a los que previamente se había sometido a todas las situaciones posibles de angustia y temor. El objetivo es encontrar una respuesta a esta pregunta. ¿Qué hace el estrés con el cerebro? El estrés ejerce una influencia sobre el cerebro, al igual que los genes y las moléculas. Y nos podemos imaginar que estas moléculas, que no son normales, no pueden responder de una manera tan potente ante el estrés como lo hacen las moléculas normales, y hacen imposible la compensación de la repercusión del estrés. Consideramos que este podría ser un factor que fomenta la aparición de la esquizofrenia y otros trastornos. El proyecto más ambicioso, un chip biológico que debe analizar simultáneamente la producción de hasta más de 10.000 genes. Debe montar una rigurosa lista de control, una técnica altamente sensible. Debe detectar el descubrimiento de aquellos genes que se alteran por causa del estrés. Lo que es evidente es que las esperanzas puestas sobre la investigación son muy grandes, aunque todavía no se conozcan. Mi esperanza es que a través de esta investigación podamos llegar a entender la causa tanto de la esquizofrenia como de la función del cerebro. No se puede desligar una cosa de otra, la genética de la esquizofrenia y la función de un cerebro normal. Y este es el gran concepto sobre el que trabajamos. De esto depende el estudio del circuito de las neuronas del cerebro en cuanto a cómo funcionan con normalidad.
Y después, tener en cuenta estos circuitos todo lo posible para que se desarrollen a partir de ellos modelos matemáticos. Pero también existen otros muchos planteamientos a la hora de aclarar las causas. A primera vista, algunos de ellos parecen completamente remotos, como por ejemplo que la esquizofrenia se puede desarrollar por un virus en el cerebro. Esta es la opinión del profesor Wächter, de las clínicas psiquiátricas Versick, en Günzburg, Ulm. Ha tenido que soportar mucha aversión por causa de su tesis sobre los virus, pero él puede señalar que ha curado a muchos pacientes a los que se consideraba sin remedio. Nuestro cerebro está lleno de virus, la mayoría de los cuales no producen alteraciones, pero pueden producir depresiones profundas o esquizofrenia. Durante mucho tiempo se ha creído que en el cerebro no se podían encontrar virus y que los límites de accesibilidad del cerebro no se podían rebasar, pero ahora se sabe que se puede acceder a él a través de los conductos nerviosos, como por ejemplo los conductos de la nariz o los conductos olfativos que conducen directamente al mismo. Todos tenemos muchos virus en el cerebro. Esto está dentro de lo normal y estamos preparados para ello. Es decir, nuestro sistema inmunológico los puede paralizar. Pero puede suceder que el sistema inmunológico no esté lo suficientemente preparado o que se desoriente. Y entonces pueden surgir los primeros problemas, alteraciones en las funciones o casos peores, incluso la muerte de las células. Desde el punto de vista del profesor Wächter, no es posible el contagio de la esquizofrenia. Él lo demuestra con los resultados de su terapia, la filtración lumbar. Con esta terapia, los conductos nerviosos que circundan nuestro cerebro y nuestra médula espinal se derivan, se filtran y se vuelven a bombear a través de una cánula. Una terapia muy poco común para la esquizofrenia. Una filtración que se realiza durante una semana completa. Cuando finalmente no se detecta ningún virus en la filtración, se demuestra que la infección producida por los virus no es peligrosa en realidad, sino que es una reacción excesiva del sistema inmunológico. No hemos conseguido filtrar los virus con absoluta certeza. Lo que en realidad hemos hecho es analizar y filtrar las proteínas de la infección e inmunizarlas en un 100%. Con el análisis de estas células se ha demostrado por primera vez que efectivamente estas células se activan y constituyen un peligro para el sistema nervioso. Hoy su paciente se encuentra otra vez bien. Desde hace 5 años, cuando ingresó en la clínica de Günzburg por primera vez, parece otra, ya que por aquel entonces tenía incluso muestras físicas de la enfermedad. ¿Entonces se ha encontrado la causa que produce la esquizofrenia? De ninguna manera. ¿Por qué la reacción del sistema inmunológico ante los virus no supone ningún problema para algunas personas y para otras es fatal? Los virus en sí mismos no pueden ser la causa. ¿Pero qué es entonces? La incertidumbre continúa. En realidad todos tienen razón, de lo que se deduce que no existe un concepto general. Yo mantengo que el cerebro es una máquina interactiva. Mientras pensemos que el cerebro es simplemente un órgano como el hígado o el bazo, donde cada célula hace su propia función, no llegaremos a nada. Posiblemente todos los sistemas estén intactos. Los esquizofrénicos no están enfermos, solo están enfermos por la forma en la que se interrelacionan las distintas partes en su cerebro. Son frecuentes las interrelaciones entre las distintas partes del cerebro: hipocampo e hipotálamo, amígdala y córtex parafrontal y lo que ello conlleva. De esta forma, cuando una parte no tiene mucha información de la otra, es evidente, conversan continuamente y se influencian de forma recíproca. Hay una interrelación. No se relacionan de la forma en la que deberían hacerlo. Y por ello hay tantas consecuencias de esta relación.
porque naturalmente la interrelación depende de varios procesos: regular, hormonal, social, psicoterapéutico, de un proceso de drogadicción y posteriormente de un proceso de riego sanguíneo cuando de repente en la vejez se convierte en psicótico. ¿Por qué se llega a ser psicótico con los años? Todavía no sabemos la causa. Puede ser simplemente por motivos de riego sanguíneo, sí. Lo que está absolutamente claro es el por qué la psicosis a este respecto es una cosa completamente diferente de la enfermedad de Alzheimer o del Parkinson. Lo podemos decir con tranquilidad. El sistema no está debidamente ordenado y no produce lo que se espera de él, por lo que se enferma. Pero eso no ocurre con la esquizofrenia. Quizá por este motivo tengamos que trabajar con causas varias y completamente diferentes. Alteraciones del cerebro, factores genéticos, influencias medioambientales que van desde el nacimiento hasta la sociedad donde vivimos. Factores motivados por el estrés que someten al cerebro a un esfuerzo, e incluso hasta virus que amenazan al cerebro y otros muchos motivos que todavía no conocemos. Por ello todos pueden ser responsables de las interrelaciones que pueden llegar a provocar un trastorno. La esquizofrenia es la enfermedad más compleja que existe. El sufrimiento de un esquizofrénico es tan horroroso que sería terrible que alguien afirmara: tengo la terapia óptima que termina con el mal desde la raíz. No es el caso. Ni siquiera, con todos los avances que se han realizado últimamente, se ha conseguido llegar al fondo de la cuestión. Quizá tengan que transcurrir otros 100 años más hasta que encontremos la respuesta definitiva. Quizá se descubran muchas más causas que originan esta enfermedad. Quizá podamos, pero quizá sea sencillamente imposible. Como dijo un enfermo mental, un problema es un regalo de Dios. Y no debemos verlo como algo negativo, sino como un reto. Según se cree, nosotros los psiquiatras somos los más fuertes y los más potentes. Y los pacientes son los más débiles y dependientes. Y esa es la gran tragedia de los enfermos mentales, que se sienten aislados en la sociedad. Por lo tanto, el conflicto conduce a la exclusión, y por el contrario, el hermanamiento conduce a la integración. Así que es muy evidente que la única posibilidad de ayuda es establecer una relación de hermandad. De 14 juillet, badam, 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 de toujours qu'on achète la belle. Carnaval de Michalovce, organizado por el jefe del servicio médico, el doctor Peter Nauka, y los pacientes de la clínica psiquiátrica. La vida de los enfermos mentales es muy dura, muy difícil, y yo, en general, admiro cómo soportan las humillaciones y los obstáculos que tienen que sortear, que para ellos son incluso más difíciles que para nosotros, que somos personas sanas. Aquí el enfermo es el jefe. Du chagrin pour la paix. J'avais tout un solfège sur cette terre qui bat comme un cœur.
La visión de mente del Dr. Peter Nauka. Las personas con enfermedades mentales se consideran imprevisibles y peligrosas, en especial aquellos que padecen la enfermedad de la esquizofrenia. ¿Son locos o son normales? En realidad no existe nada en el mundo tan evolucionado como la psique. Y por ello yo siempre la tengo considerada como algo positivo. Pero la psiquiatría es en general una asignatura muy pesimista, y eso es precisamente lo que me estimula. Peter Nauka es el jefe del servicio médico, el fundador. Vamos con él a muchas conferencias. Es muy bonito porque nos trata como si fuera uno de nuestros amigos. El jefe del equipo médico Nauka vive aquí lo que ha sufrido en su propia familia. Su madre y su hermana estaban un poco enfermas, por lo que él está especialmente sensibilizado con el tema. Cuando vine por primera vez para ingresar, estaba muy impresionada. Pero a la vez me quedé gratamente sorprendida cuando el jefe del equipo médico, el Dr. Nauka, me dio la mano y me preguntó cómo me encontraba. El Dr. Peter Nauka, según he oído a sus colegas, hace algo extraordinario. Anima a los enfermos mentales para que sean fuertes. Sí, es una especie de profeta de los débiles, y nada menos que allí, donde nadie lo podría imaginar, en el último extremo de Eslovaquia, en Michalovce, una ciudad situada en la frontera con Ucrania, marcada por el desempleo y la resignación. El Dr. Nauka, un nuevo mago. El psiquiátrico y sus pacientes hacen muchos esfuerzos para librarse de la discriminación y la desintegración social. Todavía no se ha conseguido avanzar casi nada, sino todo lo contrario. Cuando se trata el tema de la salud mental, nos movemos en un terreno en el que todo sigue como antes de la Edad Media. La primera vez que vi al Dr. Nauka, a principios del año 2002, fue en una conferencia sobre psiquiatría en Dresden. Lo que más me sorprendió fue que no venía solo, sino acompañado de sus pacientes, la mayoría de los cuales tenía esquizofrenia. Nos hablaron sobre las experiencias que habían vivido con la enfermedad. Todavía estábamos en Dresden cuando decidimos comenzar un proyecto internacional sin precedentes. La opinión pública concibe la esquizofrenia como si fuera la personificación de lo peor. Por una parte, este concepto es muy problemático, porque mucha gente considera a la esquizofrenia como un desdoblamiento de la personalidad. Y quizá incluso piensen, bueno, los esquizofrénicos pueden tener una parte buena, pero también pueden tener otra parte muy mala, lo que es completamente contradictorio, completamente voluble y muy peligroso. Las personas evitan preocuparse de su propia mente. Quizá tengan miedo a encontrar algo malo. Pero, como dijo un enfermo mental, un problema es un regalo de Dios. Y no debemos verlo como algo negativo, sino como un reto. Sin embargo, cuando aceptamos el reto, entonces nos damos cuenta que con él crecemos y vemos que en realidad la psique es el tesoro más grande que poseemos. Nauka vino al mundo en su casa de Bautzen en 1954. Aquí creció junto a sus 6 hermanos y aquí pasó su juventud.
Los Nauka pertenecen a los sorbios, una minoría eslava de Alemania. En casa hablan sorbio. Tener muchos hijos y permanecer juntos toda la familia forman parte de los valores tradicionales de los sorbios. Por ello, esta minoría no desaparece. Esta gran reunión la organiza mi hermana. Somos 5 hermanas y 5 hermanos y todos vivimos. La organiza para dar gracias a Dios por ello. Somos 9 familias con hijos y nietos, por eso formamos una familia tan grande. Y cuando podemos venimos todos, sí, desde todas partes. El que está más lejos es mi hijo Peter y su familia. Son los que tienen que recorrer el camino más largo. Nuestro hijo Peter es muy flexible y se adapta muy bien a cualquier tipo de persona. Su bisabuelo también era así. ¿A qué bisabuelo te refieres? A su bisabuelo. Hombre, ya, pero él tenía 2 bisabuelos. Por supuesto que me refiero a su bisabuelo por parte de madre. Claro. Y por eso Peter se puede enfrentar a la vida como lo hace, aunque no es tan fácil. Michalovce, julio de 2002. Nos separan más de 1000 kilómetros. Llegamos. Llegamos. Ya estamos aquí. Tenemos por delante una semana de trabajo en común. Me acompañan Lutz y Ramos de la asociación Irrsinn Menschlich, Demencia Humana de Leipzig. Los dos padecen enfermedades mentales desde hace años. En la asociación Demencia Humana se implican para conseguir comprensión y tolerancia hacia las personas con enfermedades mentales. A lo largo y ancho de todo el mundo, los enfermos mentales se sienten discriminados por los medios de comunicación, etiquetados como violentos. Queremos cambiar este concepto con la ayuda de la cámara y el micrófono. Lo más importante de nuestro equipaje es, por tanto, una videocámara. Queremos ponerla en manos de los pacientes de la clínica de Michalovce para que nos muestren cómo andan por allí. Un experimento. No sabemos cómo terminará. Muchas gracias. Tenemos una cámara. Un momento, un momentito. ¿Moment? We're the people. Yes. ¿Quién quiere la cámara ahora? Todos tienen una personalidad muy fuerte. Y con toda seguridad, desde un momento determinado, que quizá haya durado más o menos años, una personalidad verdaderamente fracturada. Muchos de ellos nos dan su opinión, como no lo han hecho nunca antes. Martinka era antes enfermera. Lenka ha estudiado agronomía. Lubika economía. Por causa de su enfermedad están en paro y han perdido a muchos de sus amigos, incluso algunos de ellos a su familia.
Hoy en día viven de las ayudas sociales o de alguna pensión. Su deseo más grande es salir del aislamiento y convertirse en personas consideradas normales. La Cámara debería ayudarles a conseguir esto. ¿Os parece divertido trabajar con esta cámara? ¿Qué sentimiento os produce veros en la televisión? ¿Es un sentimiento agradable? Para mí esta experiencia nueva es abrumadora. Me enriquece y con total seguridad la recordaré a lo largo de mi vida. Me ha entusiasmado poder grabar a otros, de la misma manera que ellos me podrán grabar a mí. De esta forma podré comparar a unos con otros y comprobar que somos muy normales y que apenas podemos apreciar las diferencias entre nosotros. La primera vez que fui a la televisión eslovaca me pareció muy emocionante. Casi no podía hablar con el micrófono. Y todavía recuerdo cómo fue esa primera vez. Entonces tuvimos que ensayar 4 o 5 veces. Fue un verdadero desastre. Por lo que veo, los pacientes que tengo a mi izquierda y a mi derecha son mucho mejores. Porque a nosotros nos van a ayudar con esto. A mí me parece muy interesante. Soy el primero que se ha apuntado al equipo de rodaje. Na Súcku, spraví mi kolísku, bude ma kolísaj, bude trošku stať. Že padá na Súcku, spraví mi kolísku, bude ma kolísaj, bude trošku stať. Estamos en la unidad de agudos de la clínica de psiquiatría. El jefe del equipo médico, el doctor Nauka, hace la ronda de visitas de las mañanas. La mayoría de los pacientes de aquí padece esquizofrenia o son alcohólicos. Nauka rechazó la bata blanca, el uniforme médico, hace muchos años. Para él es un paso muy importante para poder acercarse a sus pacientes. Cuando Nauka entra en la habitación de los enfermos, todo parece que se vuelve un poco menos agobiante. ¿Por qué ha venido aquí? Quería ponerme a punto mentalmente. Y se han deshecho de mí trayéndome aquí. Yo pensaba que me traían a una sauna o a una piscina. Aquí no tenemos ninguna sauna. Entonces a una piscina. Ya me he dado cuenta yo mismo que no había. En vez de eso habrá internet por lo menos. Aquí no tengo nada para entretenerme y me aburro. En el estado en que se encuentra no se puede ir a casa. Muy a menudo les digo a los pacientes que hay 2 cosas muy importantes. Les ruego que tengan confianza y que tengan paciencia. Y el resto lo podemos hacer nosotros. Naturalmente, también existe la idea de que vienes a que te aten, o vienes a caseica, que son conceptos de medidas preventivas contra la angustia, medidas preventivas forzosas, que forman parte de la psiquiatría del pasado. Blasinec, Shaleni, esos eran manicomios.
A principios de los años 90 había en la clínica 12 camas de inmovilización. Hoy solo quedan 2 de ellas. El esfuerzo de Nauka consiste en que exista tanta libertad como sea posible. Por ello cuenta con la comprensión de todos. El resultado habla por sí solo. Desde hace 12 años no ha habido ni un solo caso de suicidio en la sección de agudos. Y esto es algo insólito. Tenemos días de puertas abiertas en los que las visitas se quedan totalmente sorprendidas. ¿Dónde están entonces las medidas preventivas obligatorias? ¿Cómo es posible que aquí esté todo abierto? Naturalmente, han escuchado hablar de esto. Y también existen estas medidas preventivas obligatorias y tenemos que convivir con ellas. Siempre se volverán a reproducir brotes de la enfermedad en el momento en que el paciente se encuentre amenazado o pueda amenazar a alguien. Entonces, se deben utilizar estas medidas preventivas con el fin de superar estas crisis, pero, por supuesto, tienen que ser lo más breve posible, de la misma manera que la forma de proceder del personal debe ser digna. Esto significa para Nauka que a los enfermos, por decirlo de alguna forma, hay que tratarles como personas que son. My name's Susan. What's your name? What's your name? Susan. What's your name? Mary. Maria. Peggy. That's American name. Margarita. Nice to meet you. Durante mucho tiempo no sabía lo que iba a hacer. A la medicina he llegado en principio a través de la odontología. Después comprobé que tengo los pies planos y además soy zurdo. Tras el primer año de estudios tenía claro que quería dedicarme a la psiquiatría. En los libros de estudio aparecía que la esquizofrenia no se puede comprender. Es algo que no se puede palpar. Y es algo que no se puede descifrar. Y yo, naturalmente, me lo he tomado en serio, y posiblemente haya cometido muchos fallos con el afán de hacer las cosas tal como las he aprendido. Por ello, incluso les he dicho a los pacientes o a sus familiares, sí, tenéis una enfermedad muy difícil, tenéis esquizofrenia, a la que tenéis que resignaros. No se puede hacer nada más. Y al decir esto, les he quitado las esperanzas a muchas personas. You can tell. Tell me. Clínica psiquiátrica Michalovce. Aquí vamos a hacer un documental. Los protagonistas... Todos nos miran. Y tú lo estás intentando. Concéntrate en mí. No. Lenka y Martinka aprenden a manejar el micrófono para hacer las entrevistas. Al practicar entre ellas siempre vuelven a hablar sobre la enfermedad. ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que la gente está bien informada sobre la salud mental? Espera, te acerco primero el micro. No se te escucha muy bien porque estás muy lejos. Me preguntas qué pienso. Tienen que reflexionar sobre esto. Todos tienen que saber lo que te voy a contar. Nosotros somos los que tenemos un defecto de salud, una enfermedad o un trastorno. Pero los sanos también tienen ciertos problemas. Toda la sociedad, todo el mundo necesita ayuda para enfrentarse a la vida, para poner los pies en la tierra. Yo quiero terminar lo que he empezado. Ayer llegué aquí muy estresada. Nos reunimos con la gente de fuera y fue estupendo. Mi sobrinito me dijo, Martinka, has llorado. ¿Sabes, Lenka?
Para mí fue como si estuviera en la unidad de admisión. Y hoy me ha dicho, entonces llorabas, pero ahora vuelves a vivir. Los que nunca han tenido relación con la psiquiatría no saben lo que es esto y lo que significa ayudar a otro. En ese sentido, nosotros somos mucho mejores. Durante mucho tiempo, Peter Nauka estuvo buscando la comprensión y el cariño. Desde el principio lo encontró con Vera, estudiante de medicina en Eslovaquia, a la que conoció en un intercambio de estudiantes. Yo tuve muchísima suerte de conocer a mi mujer. No era el discurso de siempre. Aunque se suponía que viviríamos en Eslovaquia, ella se había acostumbrado a mí y me dijo que trabajaría en Dresden. Yo había resuelto todos los trámites necesarios y después del bautizo de nuestros hijos en Eslovaquia, les dije, adiós, me voy y dentro de un mes te vienes a casa con los niños. Cuando iba en el tren hacia casa, pensaba cómo se nos daría porque para Vera tenía que ser bastante difícil estar en un lugar extranjero, ya que todavía no hablaba alemán correctamente y tenía que empezar de cero sola con los niños y con su profesión. De repente cambié de idea por primera vez en mi vida y pensé, ¿qué pasaría si te fueras tú a Eslovaquia siendo un sorbio como eres? ¿No te sentirías muy alejado de tu mentalidad, de tus costumbres? Y entonces sentí como si me cayera encima una luz. Me repetí que el cambio estaba totalmente decidido y que me volvía a Eslovaquia. Proste tá jeho blízkosť mi robila veľmi dobre. Me encontraba muy bien con él y yo sabía que a su lado conseguiría todo lo que me había planteado que quería hacer en la vida. Él me sabe comprender muy bien, porque soy una mujer con un carácter un tanto difícil. Con Vera había cambiado radicalmente mi vida. Yo tenía muy poca seguridad en mí mismo y pensé que nunca iba a encontrar ninguna pareja y tenía el temor sobre todo de cómo sería mi vida. Este sentimiento suponía una gran carga para mí. Había tenido amigas, pero me habían abandonado, por lo que tenía la sensación de que no encajaría con nadie. Pero con Vera fue todo distinto desde el principio. El amor a Vera y a sus dos hijos fortaleció a Peter en su trabajo. Como sorbio que era, los eslovacos le aceptaron sin reservas. Ya en la época del socialismo colaboró con la reforma psiquiátrica de Occidente. Su oportunidad llegó con el giro que se produjo en 1989. La ciudad de Michalovce consiguió un hospital psiquiátrico. Al doctor Nauka le convocaron para formar parte de la comisión de expertos que debía desarrollar y poner en práctica un concepto de psiquiatría moderno. La clínica de Michalovce sería el laboratorio para la reforma psiquiátrica de Eslovaquia. Según se cree, nosotros los psiquiatras somos los más fuertes y los más potentes. Y los pacientes son los más débiles y dependientes. Y esa es la gran tragedia de los enfermos mentales, que se sienten aislados en la sociedad. Por lo tanto, el conflicto conduce a la exclusión y por el contrario, el hermanamiento conduce a la integración. Así que es muy evidente que la única posibilidad de ayuda es establecer una relación de hermandad. Y es cierto que no basta con establecer una relación de hermandad con los pacientes o los clientes, sino también con muchas otras personas importantes y con las instituciones.
Hablar delante de la cámara sobre la esquizofrenia y confesar el padecimiento de esta enfermedad es muy difícil para los afectados y además constituye un riesgo. ¿Cómo reacciona la gente ante personas que escuchan voces, padecen grandes angustias y tienen delirios? Pues eso lo saben Eva, Milan y Ramos. Solo si ellos se abren podrán comprender las personas sanas cómo viven esta enfermedad. Cuando me miraba en el espejo, veía reflejada la tristeza. Me sentía como si la tierra me chupara desde los hombros hacia abajo. Pero ahora, todo es totalmente diferente. Aislamiento absoluto, hermetismo, cautivo en el mundo de la enfermedad, incapaz de aceptar cualquier cosa. Todo procede únicamente del conocimiento interior. Me derrumbé. Justamente ayer tuve principios de síntomas. Un brote psicótico. Y con eso tengo que tener cuidado. Cuando los tuve por primera vez en todo este tiempo, sentí que no quería saber nada de nada. Y eso no me hace ningún bien. Desde que Nauka anima a sus pacientes para que vuelvan a tener normalidad en la vida cotidiana, vienen muchas visitas a la clínica del último extremo de Eslovaquia. Psiquiatras, políticos, periodistas. Él mismo ha convocado a una delegación de Japón. En mi segunda visita a la clínica de Michalovce coincidí con Robert Van Boren, secretario general de la Iniciativa de Ginebra para la Psiquiatría, una organización que opera en todo el mundo y lucha contra el mal comportamiento político hacia la psiquiatría. En este momento duermen aquí 4 personas. 1, 2... Están apartados. Un ejemplo excepcional aquí en Michalovce. Si he entendido bien, los pacientes participan muy de cerca en la organización diaria de la vida, o el psiquiatra es el jefe y los pacientes tienen que acatar las órdenes. ¿Es ese el fundamento del trabajo? Sí, también tenemos un jefe. Pero el jefe es el paciente. Por primera vez se ha dado un paso insólito en la clínica para hacer publicidad. El carnaval de Michalovce. Peter Nauka y sus pacientes lo han implantado por primera vez en la vida de la ciudad. Entretanto, el carnaval es un acontecimiento que tiene patas arriba a toda la ciudad de Michalovce. Esta noche están todos reunidos, los pacientes, sus familiares, el alcalde, los comerciantes, los trabajadores de la clínica. Cuando uno indaga en la zona y ve este proyecto psiquiátrico tan innovador, tiene la sensación de que la reforma realizada en la psiquiatría en estos últimos 10 años procede de Europa del Este y no de Europa Occidental. Aquí se aprende a innovar sin dinero, con la visión, con la emoción, con el convencimiento y la sabiduría de que únicamente depende de uno mismo. Es un gran honor para mí estar aquí con vosotros. Desde hace 2 años y medio llevo escuchando hablar en la Iniciativa de Ginebra sobre la primera experiencia de Michalovce. Durante todos estos años he deseado ver lo que sucede aquí. Des je t'aime le 14 juillet. Padam, padam, padam. Des toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam. Des tu envoies la par paquet. Et pour ça tout son paix, tout son fait. L'amour, c'est elle qui m'a reconnu. Il ajoute qu'il me veut, qu'il me fait. Comme si tout mon passé était
encuentro también en mi trabajo que me parece que he encontrado un estímulo y puedo decir abiertamente que yo tuve una experiencia personal con la enfermedad mental, por lo que me puedo equiparar a mis pacientes. Por ello, yo siempre he dicho que tienes que estar cara a cara con el otro. Tengo muy claro que con ello he corrido ciertos riesgos, ya que yo me he desplazado fuera de mi país a una tierra extranjera. Pero este riesgo era para mí muy pequeño, en comparación con lo que podía llegar a hacer. Y por ello, he encontrado el camino que me lleva a los pacientes, a los clientes, por lo que me siento como en casa. En mi infancia me gustaba hacer deporte. Sobre todo en invierno, montaba en trineo y después, cuando era un poco mayor, esquiaba. Por supuesto que con mis amigos hacíamos el loco. Hasta que un día escuché que alguien se había quitado la vida en la vía del tren que pasa por aquí cerca. Eso me impresionó muchísimo. Era la primera vez que me sentía confrontado. Entonces me dirigí al lugar donde había sucedido. No podía creerme que eso hubiera ocurrido allí, que alguien se hubiera quitado la vida. Ese tema me obsesionó. ¿Tiene eso algo que ver con tus sentimientos personales? Un poco más tarde tuviste también una depresión que te afectó mucho, ¿verdad? Eso me ocurrió en la pubertad, y por ello probablemente reaccioné de esa manera, porque yo mismo tenía muchas dificultades por aquel entonces. A menudo me invadía la sensación de soledad y tenía la impresión de que no me comunicaba satisfactoriamente con mis amigos. Yo me sentía muy distinto a mis amigos, que me decían que eso no era ningún problema y que esto y aquello era muy normal. Para mí no era tan normal. Yo no sé cómo es la vida de la mayoría de la gente, pero yo no debo ser muy normal. También me sobrevinieron esos pensamientos de suicidio, pues aunque eran motivos exteriores, yo no los quería tener. Entonces me quedé atrapado con este lugar, y para evitarlo, cuando lo pasaba mal, volvía a este sitio. Este aislamiento, esta desesperanza, esta pesadumbre, esta visión tan oscura en la que todo se ve negativo, todo eso es realmente duro. Y llegó tan lejos que yo incluso llegué a tener pensamientos de quitarme la vida, y tenía ideas bastante concretas al respecto. Esta es la clínica psiquiátrica de Großweinitz, en Bautzen. Los enfermos mentales han escuchado cosas sobre la vida de la familia Nauka. Peter era todavía un niño cuando su madre ingresó en esta clínica. Al principio, cuando llevaba poco trabajando como psiquiatra, en muy poco tiempo llegó a la conclusión de que por su experiencia existían dos aspectos fundamentales. La ayuda médica por sí sola no basta. La familia, los parientes, los amigos y los colegas son tan importantes como esta ayuda para el retorno a la vida normal. Y ahí ya teníamos permiso para ir. ¿Quién es Eva? Ahora es una persona feliz. ¿Qué contarías tú en tu primera película? Todo. Sencillamente contaría todo sobre mi vida después de la terrible oscuridad.
No quiero volver a estar enferma. Eva, ex profesora, es la primera que se prepara para contar ante la cámara sus experiencias con la enfermedad. Desde hace más de 20 años padece una esquizofrenia. Por primera vez, hace unas pocas semanas, se ha atrevido de nuevo a salir de su casa, a montar en autobús, a entremezclarse con la gente. La cámara le anima y le brinda una sensación de protección. Junto a Lubomir, del taller de grabación del documental, van en busca de la pista de la clínica de Prešov. Prešov era muy grande. Todavía el gobierno era socialista. Teníamos una rutina diaria horrible. Por las mañanas el personal nos encerraba mientras limpiaban las habitaciones. Todos los pacientes permanecíamos encerrados en una habitación pequeña desde las 6 hasta las 8. 2 horas sin vigilancia. Todos juntos, los casos más graves y los más leves. Esto ocurría en la sección que ya está cerrada. Estábamos encerrados. Las señoras mayores en sillas de ruedas. Una chica joven estaba encadenada. Nos encontrábamos en un estado desastroso. Uno bailaba como un animal salvaje. Otro gritaba. Otro hacía allí sus necesidades. 2 horas en semejante entorno. Yo me daba cuenta de todo, pero no podía escapar. Terrible. Cuando yo estaba enferma, todo lo veía negro. Todo me parecía malo. Las personas, el ambiente, todo. También me costaba mucho hacer cualquier cosa. Nos vuelve a sorprender cómo Martinka y Rudolf manejan la cámara sin prejuicios. De aquí tenemos que aprender que también los sentimientos felices conducen al bloqueo anímico. Precisamente Martinka, la más alegre en apariencia, recae. Debe volver a la clínica. Estamos desconcertados. ¿Somos los culpables de su colapso? ¿La hemos forzado demasiado? La recaída de Martinka puede ser de 2 tipos. A veces es buena y otras veces es una parte del camino de retroceso de la vida normal. En muchos pacientes ocurre que cuando se enfrentan a un reto, llega un momento determinado en que no lo pueden dominar. Pero gracias a esto, siempre hemos constatado que continúan en la dinámica de la colaboración y después de la crisis, una vez estacionada la enfermedad, están de mejor humor que antes. Ja sa liečím práve, je tomu 10 rokov výročie a teraz tretíkrát som po 10 Es como si a uno se le cayera el mundo. No sabía dónde estaba. He estado pataleando en el suelo para demostrarme a mí misma que estaba allí. Que vivo aquí. Vivo. Estoy sana. Vivo. Vivo, siempre me lo repito a mí misma. Encima de mí está el cielo y debajo la tierra.
Y a continuación vivo. De esta forma me desperté a mí misma la última vez. La esquizofrenia es una enfermedad sobre la que se ha discutido mucho en Francia. Sobre ella se ha discutido más que sobre ninguna otra enfermedad. Y han sido los errores cometidos en el pasado los que han llevado a la interpretación unilateral de que es una enfermedad puramente biológica. Es una enfermedad biopsicosocial. Inicio de la rueda de prensa. Bautismo de fuego de Lubomir y los otros aprendices del taller de grabación. ¿Podrían convencer a los periodistas aquí presentes de que su trabajo es indispensable? La grabación de películas, escritura de artículos y organización de actos tienen el objetivo de aclarar a las personas sanas lo que significa padecer una enfermedad mental. Le ruego a Danka Spisakova que presente su trabajo y el del taller de grabación. El taller de grabación ECO de Michalovce comienza oficialmente a funcionar el día 1 de abril de 2003. El personal de aquí trabaja desde las 8 a las 12, 4 horas diarias. Es un trabajo reservado a personas con enfermedades mentales. También en este mismo día, el canal de televisión regional Mistral informará sobre la rueda de prensa y emitirá el primer reportaje desarrollado por este taller de comunicación único. Lenka, Wojtek e Imrich no se pueden contener. Hacen las últimas modificaciones a su reportaje antes de que Lubomir lea el texto. Camino de Múnich. Nos alegramos de participar en el 6º torneo del arco iris. Allí nos esperan equipos checos, austríacos, alemanes e ingleses. Estupendo. El último reportaje que emitimos es un poco diferente. Lo han preparado en el taller de comunicación ECO. Han participado en un torneo deportivo para enfermos mentales en Alemania. Michalovce tenía que ganar. Por la tarde en casa de Lubomir. Prueba superada. El reportaje se emite incluso en los telediarios principales. Hemos tomado la decisión de fundar una asociación internacional que tenga como objetivo desarrollar proyectos deportivos en Europa para personas con antecedentes psiquiátricos, con el fin de introducir en Europa una voz para que se nos oiga y nos tengan en cuenta. En concreto, el taller de grabación ya es un gran reto. Entonces nos presentamos en los medios de comunicación y decimos, pues sí, los enfermos mentales y los esquizofrénicos pueden curarse y pueden llevar una vida plena. Y entonces ellos pueden contestar, sí, claro, ¿y dónde están? Que no los vemos. Por esta razón tengo la esperanza y considero necesario que este trabajo lo desarrollen por sí solos personas que tengan esquizofrenia. En primer lugar, que se vea públicamente que están capacitados para trabajar. Y en segundo lugar, que se haga público su punto de vista. Viajamos desde Michalovce a Bratislava, capital de Eslovaquia. Un viaje de 9 horas en tren. Nos han invitado a una conferencia internacional de psiquiatría. Imrich y Rudo, del taller de grabación, observan la conferencia a través de la cámara. Ramos y Lubomir se hacen cargo del micrófono.
En primer lugar, entrevistan al profesor Norman Sartorius de Ginebra, fundador de la campaña mundial contra la estigmatización de los esquizofrénicos. ¿Por qué ha adquirido usted este compromiso contra la estigmatización de las personas con enfermedades mentales? Si queremos mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades mentales, tenemos que eliminar en primer lugar el estigma que tienen. Tenemos que liquidar ese estigma. Le deseo lo mejor. ¿Qué consideras importante de este proyecto? Exactamente lo que está pasando. Que tengáis la cámara y el micrófono en la mano. ¿Qué aportación realizan los pacientes? ¿Qué pueden hacer? Tenemos claramente comprobado que los pacientes que conocen sus vidas y su enfermedad comprenden mucho mejor a los profesionales y que cuando les pedimos colaboración pueden ayudarnos, por lo que a su vez nosotros podemos trabajar mejor a la hora de intentar conseguir la recuperación. No podemos olvidarnos del doctor Nauka-Liebling-Satz. Como él decía, esto es muy ambiguo. El jefe es el paciente. O quizá desde su punto de vista, el paciente es el jefe. Una visión de mente. O quizá muy normal.